Bueno, el día de hoy empezamos otro nivel en estas charlas que estamos dando. Vamos a empezar con la parte de APIs en .NET, pero para ello es necesario que tengamos esta clase de teoría donde vamos a hablar de conceptos de microservicios y todo el ecosistema que esto conlleva. Si bien anteriormente vimos cómo crear aplicaciones de consola con C Sharp, vimos cómo utilizarlo en .NET Core, con Visual Studio Code, estuvimos subiendo a nuestro report los códigos. Ya de aquí en adelante solamente importa que ustedes suban su código al repositorio, independientemente de la estrategia que utilicen, ya sea que lo hagan por consola o lo hagan por las interfaces gráficas, es algo a su elección. Lo único que importa es que suban su código al el repositorio. ¿Sí? Eh, Vamos a empezar con estos conceptos. Esta clase va a ser netamente teórica. Es muy importante que tomen nota de todas las palabras, conceptos y demás porque van a ser muy clave para entender cosas a futuro e incluso profundizar en la temática que vamos a ver, que es algo extensa, pero vamos a tratar de resumirlo un poco. Tenemos entonces el tema de los microservicios. ¿Qué son los microservicios? Es una arquitectura de software en las aplicaciones que se dividen en pequeñas unidades, ya sea independientes y autónomas, los llamamos microservicios. Podríamos decir que cada microservicio realiza una tarea en específico dentro de la aplicación, puede llamar a otros microservicios y también debe cumplir con lo siguiente: debe ser desarrollado y desplegado e incluso escalado de manera independiente, sin afectar la aplicación. Aquí podemos mezclar algunas cosas porque también hay un tema de la estrategia de repositorios que se llama monorepo o ya teniendo nuestra aplicación independiente. ¿Qué es lo mejor en cada caso? Depende del dinero que usted tenga y de cómo esté diseñando ya su estrategia de las soluciones en su compañía. A mi concepto, si usted tiene el dinero suficiente y no le duele invertir en, en tecnología, ¿sí? Porque obviamente hay veces que no se puede, toca limitar gastos. eh, para mí es mejor cada rep independiente que tenga sus pipelines, sus cosas que permiten autodesplegar el código. No se preocupen si no entienden mucho esta parte, ahorita vamos a entender un poco de ella y los que no pues están acá repasando, los que entienden digamos que el tema más o menos van yendo en la conversación conmigo. Entonces, si bien es mejor que queden separados, cada uno tenga su repo, también por ahorrar costos y demás, a veces es mejor digamos que tener todo en un solo repositorio. Eso simplemente es una estrategia y según el presupuesto que se tenga. Aquí tenemos un ejemplo de una arquitectura sencilla en microservicios. Tenemos clientes donde tenemos, puede ser un computador con una aplicación de escritorio, un navegador web. Tenemos dispositivos móviles o algunos otros clientes que estén consumiendo nuestros servicios. Ellos se comunican con el API Gateway. Muy importante que guarden o tomen nota de todos estos nombres porque son claves para entender cosas a futuro de gran escala. El API Gateway, en resumidas cuentas, es algo que está expuesto hacia el cliente donde recibe las peticiones y él puede tener varios flujos de seguridad, puede tener cierto manejo en las peticiones e incluso puede mandar a gestionar la petición que estamos haciendo. Me explico. En este caso tenemos una API Gateway que se va a comunicar con tres microservicios que tenemos. Supongamos el primer contenedor que está hecho en Java, con Spring Boot puede ser, nos va a ayudar a hacer una tarea en específico. Luego tenemos otro contenedor que está hecho en Python con Flask, por ejemplo, y también va a ser otra tarea en específico. Y tenemos otro container que está hecho en Go y va a ser otra tarea en específico. Como ven, tenemos tres microservicios que van a hacer tres cosas diferentes y el API Gateway cuando sea consumido él va a saber a dónde llevar a cada contenedor qué petición, ¿sí? Si bien también podemos tener, eso lo llamamos como Container Orchestration, donde tenemos todos los contenedores y empezamos a orquestar los llamados. También tenemos el Data Store, que normalmente se le llama a toda esta parte donde tenemos toda nuestra persistencia de datos. ¿Sí? Estamos hablando de bases de datos no SQL o SQL. Hay muchas cosas que nos pueden, muchas condiciones que nos pueden ayudar dependiendo del contexto.
elegir un tipo de motor o el otro debido básicamente a lo que se vaya a hacer, ¿sí? En este caso, podríamos tranquilamente utilizar un SQL para temas que son donde no necesitamos integridad de datos, donde necesitamos escribir datos a gran velocidad, incluso leerlos y no necesitamos que haya una integridad de datos. También podemos utilizar no SQL para temas donde necesitamos hacer transacciones, donde necesitamos que haya una integridad de datos y sea algo más llevado a que sean transacciones. Garantizar precisamente esa integridad. Podría ser algo básico para tomar esa decisión. Continuemos. Ya teniendo claro un poco esto, y si nos quedó una pequeña duda, vamos a hacerlo una vez más. Imaginemos que tenemos una casa y esa casa la vamos a hacer, es una aplicación, ¿cierto? Y esa casa la vamos a hacer con microservicios. Podríamos decir que la casa como tal es un gran bloque de construcción donde hacemos la pieza por pieza y cada pieza cumple con esta función en específica, como las paredes, techos, las ventanas, ¿sí? Cada pieza es independiente, pero todas forman una casa completa, ¿sí? Asimismo es el desarrollo de software con microservicios. Tenemos una aplicación y las piezas individuales de la casa es cada microservicio haciendo su tarea. Bueno, continuemos. Aquí tenemos los microservicios no son silver bullets, ¿sí? Como dice el tío Ben en Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso es que estas cosas se deben evitar al trabajar con microservicios, ¿sí? Complejidad innecesaria. Hay una, hay algo que se llama KISS o Keep It Simple Stupid, que está en la arquitectura basada en microservicios, que nos dice, oye, estos principios nos dicen, oye, la simplicidad es esencial para mantener la escalabilidad y mantenibilidad y eficiencia de los microservicios. Otro tema que es un gran error que casi siempre lo hacemos es no documentar endpoints e incluso no utilizar herramientas que nos pueden dar una documentación básica de los endpoints. Si bien no es necesario que empecemos uno a uno a detallar los endpoints, por lo menos tener algo que nos represente y nos diga qué entra, qué sale, cómo son las formas de comunicarse con los endpoints y demás. Entonces, esto es algo que normalmente se ignora y cuando tenemos cientos de microservicios, no sé, después de tener más de 10 microservicios, es un dolor de cabeza saber qué endpoint hace qué cosa e incluso a veces repetimos y duplicamos código en diferentes microservicios gracias a no tener documentación y no saber qué se tiene. Otro tema es no tener unit test y logs. Aquí les voy a ser muy honestos. Los unit tests son muy lindos, pero también son un dolor de cabeza cuando se tiene velocidad, cuando se tiene una startup que está empezando y que estamos contra el log para entregar algo. Si bien los unit testing, podríamos decir que cuando estás haciendo una tarea, casi que un 40 o 50% del trabajo total de la tarea casi siempre es hacer pruebas unitarias. Puede ser un poquito menos, pero normalmente se lleva entre el 40 al 50% las pruebas unitarias de un feature, de una nueva funcionalidad que sea. ¿Sí? Y son netamente de pruebas. Entonces, cuando tú estás en una startup, normalmente todo es muy cambiante, normalmente tienes que avanzar rápido. Entonces, cuando tú tratas de hacer esas pruebas unitarias, siempre te va a tocar hacer casi que el doble de esfuerzo. Entonces, no es un buen negocio iniciando por el tema de velocidad. Pero eso no quiere decir de que sea malo y no quiere decir de que esté bien hecho descartar estas preunitarias. Son necesarias, garantizan la calidad del código y nos pueden ayudar a detectar bugs incluso mucho antes de llegar a un despliegue, ¿sí? Es lo mejor que tú puedes hacer si tú tienes los fondos suficientes y el tiempo suficiente para dedicárselo a su proyecto. También tenemos el tema de logs, que aquí podemos tener múltiples cosas. La instrumentación es una cosa grandísima donde podemos hablar no solamente de loguear información, sino también tener instrumentación, poder tener estadísticas, poder llevar tiempos, o sea, es un mundo gigantesco de instrumentación. Normalmente lo confundimos con los logs,
Entonces, para tener en cuenta esta parte. Sí, eso, algo muy importante de no tener esto es un error que se conlleva. Entonces, si bien a veces los obviamos, por lo menos los logs básicos que se loguen las excepciones y demás es lo más necesario, que lo mínimo que se puede perdonar en esta categoría que estamos hablando. De pronto los unit testing se pueden sacrificar, pero si bien no es muy recomendable, eh, digamos que se puede hacer. Pero trate de probar muy bien y trate de tener buenos logs. Podríamos decir que hay 10 mandamientos de los microservicios, ¿sí? Nos dicen servicios demasiado pequeños o fragmentados. Cuando los microservicios son demasiado pequeños o fragmentados, pueden causar una sobrecarga en la comunicación entre los servicios y esto puede afectar el rendimiento y la escalabilidad de la aplicación. Como vemos acá, tener muchos microservicios sin tener una buena infraestructura, sin tener una buena arquitectura dentro de esos microservicios que se apoyen en ello, es como tener un montón de carros con una autopista sencilla. Como vemos en la imagen, todo colapsa y se pone demasiado lento. Lo mismo pasa en esto. Entonces, si bien hay que vivir en microservicios, hay que también saber hasta qué punto se pueden dividir y con qué infraestructura contamos para tomar dichas decisiones. Dependencias no controladas. Aquí vamos con un error que normalmente vemos en JavaScript, como de JavaScript con el famoso eh, node modules, donde hay un montón de librerías cada vez que instalamos y un montón de dependencias de las librerías. Entonces, los microservicios suelen depender de otros servicios o componentes. Si estas dependencias no se controlan adecuadamente, pueden causar problemas de rendimiento e incluso escalabilidad. Me hago entender. Estamos trabajando en una solución y tenemos un montón de librerías y esas librerías están siendo compartidas. Si afectamos una de esas librerías compartidas, afectamos toda la solución. Una solución que puede ir de la mano con esto es crear librerías propias y tener un buen control donde podamos tener nuestros microservicios con una versión en específico e irle subiendo la versión cada vez que vamos actualizando nuestros microservicios. ¿Eso en qué nos va a ayudar? En que sean independientes, en que no nos vayan a dar problemas de rendimiento, incluso de escalabilidad, ni que cada vez que hagamos un cambio vaya a afectar al resto de las librerías, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que mucho de ese código que es común, tratarlo de llevar a librerías versionadas y empezar a correr cada microservicio con cada ciertas librerías. Falta de consistencia en la implementación, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces cuando estamos trabajando con microservicios para resolver problemas, hacemos los famosos machetazos. Y es que acomodamos a que todo funcione sin pensar en el tipo de solución que estamos dando o incluso en los problemas que nos puede causar a futuros. Entonces, si no somos consistentes, podemos incluso hacer que surjan problemas de compatibilidad e interoperabilidad. Imaginemos que empezamos a repetir código y por allá estamos rehusando una implementación y estamos utilizando un verbo, un método que está duplicado y uno de esos métodos está actualizado, el otro no, y entramos en un caos. O incluso tenemos cosas en un lado o en el otro, o por ejemplo, los mensajes o la paginación no es igual en la mayoría, entonces vamos a incurrir a que cada microservicio sea diferente, sea un zoológico. Si cada vez tengamos una cosa nueva, entonces a la hora de integrarlos, cada microservicio va a ser un mundo diferente y no, tiene que seguir un estándar. Es muy importante tener el tema de estándares claros. Dificultad para manejar la complejidad. Listo. Una arquitectura basada en microservicios puede ser muy compleja, por ejemplo, de manejar, especialmente cuando hay muchos microservicios conectados. Es por eso que tenemos que tener un buen manejo de eso. ¿Cómo se hace? Uno teniendo claro los endpoints, teniendo una buena documentación, teniendo una buena arquitectura que nos ayuda a manejar esa complejidad de manera exitosa, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos muchos servicios interconectados. La falta de visibilidad. Aquí tenemos un imán que nos puede ayudar con eso y es una aguja en un pajar. Entonces, a veces encontrar un fallo o encontrar un endpoint que estemos utilizando
en 100 servicios pueden ser cosa de locos poder encontrar ahí e identificar una solución. Entonces hay que tener ese tema de la visibilidad, de poder tener una buena documentación. Por ejemplo, aquí en este tema el Swagger nos ayuda muchísimo porque podríamos ver los endpoints, podríamos ver los logs también y podríamos encontrar y brindar una solución específica. Ahora bien, dificultad para el testing. La separación de los servicios puede dificultar el testing y la identificación de problemas de la aplicación. ¿Sí? Si alguien no puede probar o no es fácil probarlo, estos servicios, si no se puede automatizar pruebas, si no se puede hacer pruebas unitarias, eso quiere decir que esa solución en cualquier momento puede fallar y no se va a poder encontrar cosas medianamente fácil o defectos medianamente fácil dentro de la aplicación. Entonces, para ello, es muy importante tener buenas prácticas porque eso nos va a ayudar a que hagamos que nuestro sistema eh, sea fácil de testear e incluso haciendo pruebas unitarias. No todo el código nos va a funcionar, no todas las pruebas unitarias nos van a funcionar con toda calidad de código. Tiene que tener muy buenos estándares para poder tener unas buenas pruebas unitarias, ¿sí? Falta de seguridad, esto es algo muy importante. Entonces, cuando tenemos una falta de seguridad es cuando realmente la aplicación se puede hackear fácil, cuando es fácil suplantar un usuario, ¿sí? Normalmente esto es uno de los fallos más comunes en las aplicaciones porque en la seguridad se piensa casi siempre al final de una solución y no debería ser así. La seguridad debería estar al inicio de las aplicaciones. Debería ser de los primeros módulos que se estén haciendo. Problemas de escalabilidad, eso es algo muy común y es que cuando los microservicios pueden escalar de manera independiente, es muy chévere porque pues la idea es que sigan subiendo, ¿cierto? Pero si no se diseñan correctamente, pueden haber problemas de escalabilidad o no importa si escalan o no, nos pueden dar problemas de dinero, ¿sí? Aquí hay varios problemas y es, bueno, necesitamos que sea escalables. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con escalables? Imagínense en las compras de fin de año, en Mercado Libre o en el Éxito o en algún supermercado de cadena, bueno, en fin, almacenes de cadena y demás. Como toda la gente está comprando con descuentos, las páginas normalmente se caen, ¿sí? Si tú tienes servicios que sean escalables, van a soportar la demanda de usuarios de manera rápida y si un servicio tenía, no sé, 10 gigas, puede llegar a subir a las 40, 50 gigas de manera rápida y puede manejar toda esa cantidad de usuarios y puede escalar e incluso disminuir de manera automática, ¿sí? Pero ¿qué conlleva esto? Que si tú escalas y hay un error en el código y ese código está consumiendo muchos servicios, pues obviamente tu factura a nivel de gastos de servidor va a ser muy alta, ¿sí? Entonces algo que hay que tener en cuenta. La falta de flexibilidad es un tema muy común y es cuando no se diseña o se hacen microservicios que no son flexibles, es decir, que no tengan filtros, que no sean fáciles de llamar, ¿sí? Que no sean fáciles de modificar, ¿sí? Por su complejidad. Entonces eso hace que no sea flexible. Y la complejidad en el despliegue, imagínense lo siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos varias indicaciones y esas indicaciones hacen un montón de pasos que incluso se pueden perder, ¿sí? Como lo ven acá. Y asimismo puede ser un despliegue, tener tanta complejidad que al desplegar nuestra solución para subir un cambio nos puede llevar horas. Hace muchos años, incluso en algunos servidores se perdía disponibilidad en los ambientes o en los servicios de producción entre 6 horas, o eso lo llamaban ventanas de despliegue. Entonces simplemente cortaban la disponibilidad de los servicios durante tanto X tiempo y desplegaban las aplicaciones en dicho servidor y hay una persona que desplegaba archivo por archivo, funcionalidad por funcionalidad y el desarrollador tenía que especificar todo eso en un documento. Y eso eran ingenieros de soporte que hacían toda esta parte.
Resulta y sucede que hoy en día ya todo es automatizado y la idea es que estos despliegues no demoren mucho. Hacer eso antes tomaba entre 4 o 6 horas de una persona para desplegar un feature. Hoy en día puede demorarse 5 a 10 minutos porque se pueden automatizar. ¿Sí? Entonces es muy importante eso porque esos cambios los podríamos ver casi que inmediato. Ahora bien, vamos aquí a entrar en una discusión y es microservicios sin cloud. ¿Es posible? ¿Qué beneficios tendríamos? Bueno, para utilizar microservicios no es necesariamente tener un cloud como AWS, como Amazon, ¿sí? Para estos microservicios se pueden trabajar de manera independiente en un servidor local, lo que llamamos on-premise, ¿sí? Algunos servicios de la nube que nos hacen la vida mucho más fácil, eso sí, es la escalabilidad, la flexibilidad, la disponibilidad, la integración, el soporte y que podemos pagar netamente por el uso, ¿sí? Eso es una de las ventajas de las nubes que teniendo en un promise, no, en un promise tú tienes una máquina y si esa máquina se consume los recursos, ya hasta ahí llegamos. Si le pasa algo a la máquina, se cae todo el ambiente y así sucesivamente. O puedes tener varias máquinas, pero eso te implica una gestión de servidores, energía, una buena conexión a internet, cosas que ya la nube lo tiene. Ahora bien, ¿qué arquitecturas podemos usar con cada microservicio? Es necesario trabajar con una arquitectura bien definida para que cada microservicio se le pueda garantizar su independencia, escalabilidad, resiliencia e incluso la seguridad del microservicio y para permitir previamente la implementación eficiente de características y funcionalidades. Una de las que más me gusta es el Clean Architecture, que es precisamente un enfoque de diseño de software para separar las preocupaciones del negocio de los detalles técnicos en la implementación para crear aplicaciones fáciles de entender, probar y mantener. Esta arquitectura nos permite tener separada la mayoría de cosas y nos ayuda a que nuestro código sea mucho más legible. El Hexagonal Architecture es una arquitectura hexagonal muy flexible también es una buena opción. Y el famoso CQRS Architecture, que es más pensado en eventos, para precisamente mandar a ejecutar eventos y eso nos ayuda previamente a hacer la gestión. Entonces, cada tipo de arquitectura funciona en un contexto en específico, ¿sí? Todas me gustan, pero la que más uso es Clean Architecture porque se adapta a la mayoría de los escenarios. CQRS solamente en el tema que tengo que manejar arquitecturas basadas en mensajería, donde solamente voy a estar disparando eventos dentro del backend. ¿Sí? Eso lo vamos a ir ampliando más adelante. Bueno, tenemos el tema de repositorios. Ya conocimos GitHub, tenemos GitLab y tenemos Bitbucket. Estos son como los más conocidos, los que existen. Creo que todos tres tienen capa gratuita. GitHub es gratuito y puedes tener múltiples proyectos públicos. También ciertos proyectos privados. Incluso puedes tener como entre 5 a 6 desarrolladores en tu grupo para que desarrollen un proyecto. Creo que también en GitLab funciona igual. Es un tema pues de que cada quien elige qué quiere. Al fin y al cabo son los mismos comandos siempre. Bueno, vamos a hablar un poco de los repositorios y aquí tenemos los famosos monolíticos, que era lo que estábamos hablando en un inicio, que es cuando tenemos toda nuestra solución o todos nuestros microservicios en un solo repositorio. Muy similar a como ustedes trabajan los ejercicios, algunos que hicieron los ejercicios del 1 al 15 que pusimos en videos anteriores, todos los hicieron en un solo branch, metieron los 15 ejercicios y estaban todos ahí. Eso es un monolito, un repositorio monolítico donde tienes varios proyectos en un mismo repositorio. También cada repositorio por servicio podemos verlo representado de manera individual, donde cada proyecto tiene un repositorio. Esta es la mejor forma si estamos trabajando ya con soluciones grandes. Repositorio compartido. En este enfoque los microservicios almacenan repositorios, se almacenan en repositorios separados y se comparten sus bibliotecas y componentes, digamos que con una referencia entre esos GitHub, ¿sí? Esto nos ayuda también a compartir código, pero puede aumentar un poco la complejidad y la gestión de las mismas versiones, causando incluso errores a la hora
de hacer cambios, por ejemplo, en esa capa transversal. Calidad de código. Tenemos las famosas pruebas automatizadas, que son pruebas que nos ayudan a automatizar. Es decir, tú tienes un escenario en el cual vas a crear un usuario y ese usuario le vamos a asignar ciertas características y vamos a probar, supongamos es uno de recetas, entonces registramos al usuario y necesitamos verificar que el usuario pueda ingresar recetas. Entonces las funcionalidades ya están hechas y con las pruebas automatizadas puedo hacer las pruebas de manera que pueda chulear o pueda chequear de que ese código, esos microservicios estén bien, ¿sí? Eso se automatiza, entonces no tienes que hacerlo manual, sino que algo automáticamente lo prueba y te puede decir si está bueno o malo o si pasa algo de manera rápida y esto ayuda mucho a que no haya tanta interacción humana en el tema de las pruebas. Ojo, el testing manual es necesario, ¿sí? Solo que ayuda previamente a suplir o auto chequear o auto revisar escenarios conocidos. ¿Sí? El QA ya entraría a hacer cosas mucho más avanzadas, de pruebas un poquito más fuertes. La refactorización continua. La refactorización continua es una práctica que consiste en mejorar continuamente la calidad del código. Recuerden, la calidad del código no solamente es tirar un código que me funcione, sino que el código sea mucho mejor, sea más legible, sea escalable y mantenible, que cualquier persona que lea tu código sea capaz de saber qué fue lo que hiciste, lo pueda leer y sea fácil de arreglar. Recuerden que yo les recomendé un libro llamado Clean Code. ¿Listo? Revisión del código. Esta es una práctica que normalmente se hace con diferentes situaciones. Puede ser con los pull requests o puede haber un revisor en su equipo donde sea el que más experiencia tiene. Normalmente son los team leads o los arquitectos que revisan la calidad de código y te pueden decir si el código está bien, está mal o necesita alguna mejora. Y también hay herramientas que incluso hacen esto también con cosas comunes que pueden indicar a que mejore la calidad, el rendimiento del código. Implementación de estándares de codificación. Esto nos ayuda a tener unos estándares que ya existen y los linters de código, los famosos linters, son herramientas que nos dicen si algo está bien o está mal, si estamos nombrando bien los métodos, si estamos utilizando una buena descripción. Todo este tipo de cosas nos ayudan a mejorar en nombres de variables, en nombres de funciones y eso aumenta la calidad de código. ¿Sí? Eh, los estándares de codificación normalmente suelen incluir reglas para nomenclaturas, documentación, estructura, incluso el estilo del código, tabulaciones, bueno, todo ese tipo de cosas. Es algo que quizás no genera mucho valor, ¿sí? Como lo puede ser, digamos que la calidad de código completa, porque simplemente temas de nombres, pero ayuda a la legibilidad, incluso a la claridad de leer tu código, ¿sí? Es muy importante esta, simplemente que depende como los estándares que se definan. La gestión de las dependencias, como les decía ahorita con el tema de las librerías, es muy importante tener esas dependencias de los proyectos, tenerlas bien versionadas y tener una buena actualización, incluso ir actualizando todos esos servicios. Monitoreo, aquí entramos en algo muy interesante, que tenemos diferentes tipos o plataformas de monitoreo en los microservicios. Estas herramientas de monitoreo nos ayudan y nos permiten a detectar incluso soluciones, detectar errores, solucionar problemas rápidamente y mejorar la escalabilidad incluso la resiliencia de la aplicación. Vámonos a un par de ejemplos. Están Splunk, Prometheus, Grafana, New Relic, Datadog, por ejemplo, que no está ahí, y varios que están ahí. Grafana, por ejemplo. Todas estas herramientas nos ayudan a crear dashboards o pantallas donde podamos ver rendimientos de las aplicaciones, podemos ver crasheos, es decir, cuando caen los servicios, podemos ver qué servicio está consumiendo más memoria, cuál no, cuál está teniendo problemas de performance, cuáles están respondiendo más lento y cosas así por el estilo. Eso es muy importante para lanzar alertas cuando tenemos aplicaciones que ya están en producción.
Ojo, estas cosas que están acá tienen precio y valen un billete. Entonces, si usted está escalando su aplicación, tiene que tener en cuenta que eh, cada una tiene ciertas funcionalidades y también cierto valor para que lo tengan en cuenta. Logs. Los logs son una herramienta muy importante y potente a la hora de crear sus aplicaciones. Si bien uno de los problemas que tenemos es que traqueamos o metemos información incluso em, sensible, ¿sí? Y también no le damos una forma a sus logs. Como ven, los logs que estamos viendo al lado derecho no tienen un estándar. Normalmente, si bien pueden decir cosas, está guardando también data puede ser delicada e incluso no está mostrando un formato alguno, ¿sí? Muy importante que cada uno tenga su formato, que tenga su estándar, de manera de que podamos ver información fácil para identificar fallos. Ya con esto terminamos nuestra introducción a los temas básicos de microservicios. Ya en la próxima sesión vamos a empezar a codificar. Así que vamos a ir de menos a más. Vamos a ir desde un monolito hasta llevarlo a microservicios.